la vida cual seres de ensueño viven, la vida entre la plaza y la calle y en su volar, la vida entre la plaza y la calle y en su volar, la vida... Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos de la entrevista en Por Amor al Arte. Hoy en nuestro capítulo número 13 y presentando a una artista extraordinaria que nos ha dado esta comuna de Rengo. Con ustedes, en este set maravilloso, mi querida amiga Tania Gómez Moreno. ¿Cómo estás, Tania? Muchas gracias, Mariano. Muy bien, contenta de estar acá, en Amor al Arte. Es curioso, ¿ah? Porque siempre nos dicen por amor al arte, oye, las cosas no son por amor al arte, ¿ah? Pero hay que estar enamorado del arte Sí. para ejercerlo, ¿no crees tú? No hay otra forma, o sea, si esto, yo creo que estábamos recién hablando del pulso interno que tiene que ver con el corazón. Incluso si le llevamos al folclore, a la cueca, es muy similar a cómo bombea el corazón, así que de todas maneras tiene que llevar corazón el arte en general. Maravilloso, Tania. Cantora, folclorista, investigadora, recopiladora, actriz te hemos visto también ejerciendo en estos últimos años. ¿Cómo llega a tu vida el folclore? Bueno, yo siempre le converso a las personas que me preguntan sobre esto, yo no tengo esta herencia por lo general. El folclore, hablando ya como desde lo más tradicional, llega por herencia, ¿cierto? A través de la familia, la mamá, una abuela que te enseñó. Yo no soy ese caso, pero siempre tuve la inquietud, no sé, cuando te llama como la atención algo y uno siente como ese bombito acá que palpita, como que vibra cuando uno escucha una música folclórica. Y bueno, primero comentar, bueno, el folclore no es solamente la música, en general tiene que ver con las tradiciones, con las formas. Bueno, la palabra significa como las expresiones del pueblo. Una cuestión de identidad, de patrimonio. De identidad. ¿No? Entonces, yo siempre lo asocié mucho a mi papá, que tú lo conociste bien, con el tema de la comida, de la forma de ser de una persona. Estábamos recién hablando de Rengo, de esta idiosincrasia que a pesar de que es una ciudad, sigue siendo como este espíritu de pueblo, que tiene que ver con la forma de ser de las personas. Yo me siento muy renguina y desde chica, a pesar de que hoy día Rengo es una ciudad, para mí, yo viví en una casa de adobe, en una casa donde había fuego todos los días, leña. Entonces, no, siempre me sentí como arraigada, como esa vida más de campo, a pesar de que estaba en la ciudad, y porque mi papá era un hombre de oficio también. Pero yo, nada de folclore, no conocía, no sabía bailar cueca a los 18 años, nada. Pero siempre me inquietó y logré después de que pude acercarme al folclore y en especial a la cueca, logré como buscar esa respuesta. ¿Quién me llevó? Quien me abrió este mundo fue Cristian Mancilla, también gran músico renguino. Extraordinario. Que le va a mandar un tremendo beso y abrazo a Mancillita. Nosotros somos compañeros desde los 8 años en el colegio, acá de Rengo. Perfecto. Entonces, después salimos de cuarto medio, nos fuimos todos a vivir a Santiago y el Cristian empezó a estudiar música. Y él, bueno, se vinculó con la cueca y como vivíamos juntos, llegaba todas las noches y nos cantaba, ¡ay, chiquillos, vi esto, fui a esta fiesta, conocí a Hernán Núñez! Y bueno, un sinfín de historias. Y a mí me llamaba mucho la atención, pero yo como que escuchaba así como, ¡oh, qué raro la cueca!, decía yo, porque uno está acostumbrado a escuchar las tres cuecas que suenan siempre en la radio. Y bueno, yo creo que hoy día es un poco más amplio, pero... Y las tres cuecas que suenan para el Año Nuevo, para el 18. Claro, ¿Ah? entonces, claro, es como, para mí el folclore antes era un folclore que no traspasaba como esa tercera pared, pues como en el teatro, que era un folclore que era esta foto, la típica foto, y entonces a mí no me llamaba la atención. Y hasta que un día el Cristian nos convenció porque fuimos con los compañeros que vivíamos en ese tiempo, hasta que fuéramos a una fiesta que hacían los cuecazos del roto chileno en Santiago. Ya. Y esto fue como en 2004 más o menos, y hasta que fuimos y quedé así, oh, ¿qué es esto? De verdad, yo siempre lo he dicho que si yo he tenido un amor en mi vida, a primera vista fue la cueca. Ya. Yo recuerdo que llegué que fueron Las Tejas, que cerró hace poquito, de hecho, en Santiago, y estaba el cuecazo roto chileno que convocaba muchas agrupaciones, entre ellos estaban los truqueros. Y después que terminó el show, se arma esta rueda grande con los truqueros, entre otros, la gallera, que todavía no era la gallera, estaban como empezando los chiquillos.
Y así otras agrupaciones y empiezan a cantar, se expresan a capela. Y ahí fue como que yo quedé como impresionada. Dije, no, como que esto de verdad era un folclore vivo para mí. Y que tocó directamente mi corazón fue así de simple, como que no, y potente al mismo tiempo. Fue tanto que siento que como que me agarró el corazón que yo dije, wow, ¿qué es esto? Dije yo como que tengo que conocer de qué trata, como que no me soltó más. Y me acuerdo que me compré un cuadernito chico y me cabía en el banano. Y iba a la universidad todas las mañanas y me iba aprendiendo letras de cueca. Pero yo ni siquiera pensando en que iba a cantar, si fue un tema de saber de la cueca, del folclore. Y bueno, hasta que un día llegué a una instancia que me invitaron y el Cristian siempre animándome como... hasta que me atreví a cantar. Y ahí no paré más. No, y además que tenía un vozarrón y un talento, pues, Tania, extraordinario. Pero yo algo que no... O sea, a mí siempre me gustó el arte. Desde chica, bueno, con Quintanilla en el teatro participamos, pintaba con óleo. Y después me frustré porque yo siempre quise estudiar arte. Y cuando no se dio la posibilidad de estudiar, porque en ese tiempo era más difícil, pues no había gratuidad, no había... Económicamente para mí fue complejo como entrar a estudiar en educación superior y además la carrera de arte, que era mucho más complejo. Y de hecho quedé preseleccionada, me acuerdo, en una universidad y llevé mis cuadros y después yo no quedé. Pero estuve a punto, pero esa fue una frustración. Y ahí no, dije, no pinto nunca más y no pinté nunca más. Mira. Y bueno, la vuelta de la vida terminé igual en el desarrollo del arte, pero en la música, o sea, en algo que yo jamás imaginé. Y nunca, cuando algo tan básico como cómo será cantar en un micrófono, por ejemplo, cómo se escuchará la voz, después verte años más tarde en una entrevista en un diario, como que uno vio el diario como, pero después que estés tú en una entrevista o que esté hoy día en unas plataformas, en video, son cosas que yo jamás imaginé. Y tu primer acercamiento, Tania, fue, curiosamente, viniendo de una zona guasa, centina, fue con la cueca chora. Exacto, fue con la cueca urbana, porque es la que se desarrolla más en ciudades. Y a través, de estos movimientos, yo en realidad pude conocer y acercarme en primera instancia a las generaciones, a las nuevas generaciones de esa época, que eran los truqueros principalmente, los tricolores. Como te digo, la gallera recién no era la gallera aún, se juntaban en la posada del corregidor, los chiquillos iban, estaban las niñas, que tampoco eran las niñas en ese tiempo, y yo agarré como la última colita de ese proceso. Entonces, y ellos, principalmente los truqueros, tricolores, los santiaguinos eran como los que estuvieron compartiendo directamente con don Hernán Núñez, que para mí es un tremendo maestro y referente. Entonces, fue como a través de estas nuevas generaciones que fueron los últimos que compartieron con estos antiguos cultores a quienes yo me pude acercar y de quien yo pude aprender también. Ya. Y de ahí surge Las Primas. Las Primas nacen en el 2009. Ya. Sin la pretensión de ser Las Primas, ni tener nombre, ni proyecto. La Leslie estaba en ese tiempo con las Peñas Casos. Yo estaba con las niñas, que fue mi primer grupo. De hecho, con Mancilla, él fue pianista, las niñas estuvimos compartiendo 4 años con las niñas. Y nace Las Primas el 2009. La Leslie se acerca a mí un día y me dice, ya nosotros, de hecho, nuestros referentes eran los masculinos, los chileneros, los truqueros, agrupaciones masculinas. Me dijo, te propongo que conozcamos a la referente femenina. Yo dije, ya. Porque yo siempre tuve la inquietud de aprender. Desde el primer momento, como te contaba, yo tuve como esa hambre de saber de qué trataba. Y me pareció muy interesante la invitación que me hizo Leslie en ese tiempo. Y solamente nos juntábamos todos los viernes, sin pretensión de nada, a estudiar. Y empezamos a buscar repertorio antiguo, unas grabaciones antiguas que ni siquiera se sabía si era tonada, vals, como las viejitas cantando. Pero nosotros, en ese tiempo, queriendo acercarnos a las cantoras, a estas referentes femeninas, pero teniendo muy poco material también. O sea, hoy día nos damos cuenta que hace 14 años atrás era muy poco lo que conocíamos de ellas, pero ya desde ese tiempo tuvimos la inquietud de acercarnos a estas referentes femeninas, a las maimas, decíamos nosotras, a los taitas y nosotras, nuestras maimas. Oye, ¿y fue muy difícil abrirse paso en un ambiente que era, en esa época particularmente, era
casi exclusivamente masculino, grupos de hombres haciendo cueca chora, muy asociado a la bohemia, al bar, un poco siguiendo este camino del Nano Núñez, del Baucha, ¿cierto? Música de mercado, como hablábamos un poco con Cristian en su entrevista, y ustedes irrumpir en esta escena desde una lógica femenina y un grupo de solo mujeres no debe haber sido muy fácil en su inicio. Mira, siempre nos hacen esa pregunta con respecto a cómo fue abrirse espacio dentro de un mundo que era principalmente masculino, como en esa época. La verdad, yo creo que nosotros tuvimos la buena suerte con la Leslie de tener amigos que no tuvieron esa actitud de cerrarnos las puertas, todo lo contrario, ellos nos abrieron como mucho el camino. Y esos amigos principalmente fueron los truqueros. Yeah. Desde algo tan básico como, no sé, cómo hacer una producción, como de hacerse un correo electrónico, de hacerse un dossier, o sea, todas las cosas que los chiquillos se demoraron un par de años en descubrir como su propio método, a nosotros nos lo compartieron así, porque había una amistad muy estrecha, muy genuina, y nosotros, por lo menos, nunca hemos sentido que nos discriminan o que tenemos que abrirnos como espacio para cantar si es que hay un grupo o una situación donde hay canto. Siempre nos abrieron el espacio. Ahora, claro, yo creo que esa lucha que uno puede tener con respecto al tema de ser mujeres, se nos complicó mucho más en lo laboral. Por ejemplo, la diferencia en horario. Yeah. Y de horario. Por ejemplo, si hay una fiesta estelar donde hay varias agrupaciones, las mujeres nunca van de estelar, pues. Siempre las ponen a la 1, 2 de la tarde, cuando hay poco público. Entonces yo digo, ya, pues entonces, ¿dónde están los discursos, pues? De integración, de paridad. ¿Por qué no podemos ser estelares y estar un día a las 10 de la noche en una fiesta? Bueno, el 19 de septiembre te vamos a tener tipín 10 de la noche, precisamente en el horario estelar aquí. Entonces, yo creo que... Ya lo saben. Yo creo que en ese aspecto se nos hizo más difícil. Pero yo te comentaba que hoy día, 14 años que hoy tenemos las primas, estamos gozando un poquito de esa cosecha que tuvimos que hacer estos 14 años. En el fondo, defendernos con nuestro trabajo, y también lo otro que fue difícil es defender el discurso. Porque también hoy día quizás se está mirando un poco más a las cantoras y a las referentes femeninas e incluso a la tonada. Antes era como este fenómeno de la cueca, incluso, bueno, estoy hablando como una perspectiva muy de Santiago también. Siempre estuve enfocado en la cueca, la cueca, la cueca. Y hoy día recién, incluso las chiquillas que están cantando hoy día, están mirando a las cantoras. Porque también había muchos prejuicios con las cantoras. Que las cantoras, bueno, el mismo tema del rodeo, que las cantoras, por ejemplo, eran machistas. Yo he escuchado discursos así, que eran sumisas. Y uno que hoy día yo tengo la posibilidad de conocerla, o sea, es todo lo contrario. Para mí han sido totalmente rebeldes y valientes en su lucha por su canto, porque han defendido su oficio. Yo precisamente te quería preguntar cómo, porque, a ver, tenemos por un lado el grado de dificultad de insertarse dentro de un mundo en Santiago de la cueca chora, la cueca urbana, como decíamos, que era eminentemente masculino, de bar, de horario, etc. Pero yo siento que existe otro tipo de separación también dentro del mundo de la cueca, que son estas como parcelas de los que hacen cueca centrina absolutamente al pie de la tradición, si tú lo quieres. Está todo este nuevo movimiento de cueca romántica, Sí. ¿cierto? Y está la cueca urbana. Entonces, a mí me da la sensación de que son mundos que no conversan mucho, pero puedo estar equivocado. ¿Cómo lo sientes tú desde estos 14 años de experiencia? Yo creo en este caso, por ejemplo, la cueca romántica, que va más asociada a los campeonatos, tiene sus propias... o sea, bueno, partamos que la cueca tiene la misma estructura donde sea. La cueca, por eso nosotros nos gusta hablar de cueca chilena, no nos gusta encasillarnos con apellidos, porque si no caemos en lo mismo que tanto tratamos de rebatir, pues, el guaso, ahora, o sea, lo bravo o los chinos, los guasos, o sea, volvemos a estereotipar. Y creo que hay que sacar eso. Entonces, nosotros nos gusta mencionar que somos cuecas chilenas. La cueca chilena es una sola estructura, el baile es el mismo.
poéticamente es lo mismo. Entonces, pero se expresa obviamente de distintas formas de acuerdo a los lugares. Si tú vas al norte, vas al sur, son distintas las cuecas. Como suenan los instrumentos incluso pueden ser distintos, pero la estructura y la base es la misma. Sí creo que con el tema de los campeonatos ellos son súper estrictos con ciertas reglas, porque es campeonato, entonces es una competencia. No sé, por ejemplo, ir a animar un campeonato es algo que nosotros nunca hemos hecho, porque creo que no es nuestro rubro, o ir a un rodeo tampoco, porque hay que tener cierto conocimiento pues, con respecto a las pautas que, por ejemplo, una cueca de campeonato hay que esperar ciertos compases para entrar a cantar y empiezan los bailarines a bailar. Entonces, nosotros cantamos, nosotros nos gusta lo dinámico. Si estamos acá en Rengo, por ejemplo, para el 18 y vemos que hay gente que todavía están ahí, los pañuelos y buscando su pareja, los esperamos. Ya, chiquillos, tranquilos, los esperamos y empieza la cueca. Ahora nos vamos. Pero no es como algo estricto. Porque estás en otro contexto, pues estás en la fiesta pues puede ser en la casa, en la plaza de Rengo, entonces, pero finalmente la cueca es la misma, o sea, es una estructura para todas, o sea, puede ser brava, puede ser chora, como se le dice, puede ser urbana, más tradicional, nortina, sureña. Pero la cueca tiene su estructura principalmente poética definida y los pasos son los mismos, o sea, el baile es el acopla, la seguidilla, el zapateo y el remate. Que el canto y el baile es lo mismo, son 4 partes. Entonces ahora, cómo uno la expresa, cómo uno la baila, creo que es lo interesante y es lo que tenemos que sacarnos esas presiones de que yo no puedo, por ejemplo, pretender bailar como una bailarina campeonato, porque también tiene que ver incluso con la corporalidad que uno tiene. Entonces, pero eso no me va a dejar fuera. Claro. Yo busco mi forma de moverme, de caminar, quizás yo no voy a bailar en el aire, en punta, pero sí me voy a poder mover con ritmo y a compás y lo estoy haciendo igual de bien. O sea, yo creo que la cueca integra a todo el mundo. Nadie se tiene que sentir fuera de disfrutarla. Con las primas tú trabajaste hace algunos años, varios ya, 5 o 6, en un trabajo de investigación que para mi gusto es maravilloso, que fue Cantares, que las llevó en el fondo a recopilar distintas visiones respecto del folclore y particularmente de la cueca. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue para ti desde la perspectiva de la recopilación y desde la perspectiva del ser folclorista esa experiencia del Cantares? Fue un tremendo desafío porque nosotros siempre estamos desde nuestro lugar, sitio seguro, que es la cueca. Pero ese disco nos obligó a desarrollar otras rítmicas. Incluso para mí cantarlo fue un gran desafío. Y creo que cuando lo lanzamos aún no estaba 100% maduro. Después ya pudimos presentarlo en algunos lugares y yo me sentí más cómoda. Porque tiene que ver que te saca de este lugar de confort, porque es un desafío constante que tenemos las primas. O sea, si tú no compones, tienes que igual aprender a componer, como que algo que nos hemos exigido siempre, como aprendizaje, para conocer por último, como las distintas fórmulas. Cantares, bueno, fue un estudio como de estas expresiones más primitivas del canto, un estudio que lidera Leslie, ella es profesora de historia, entonces la Leslie siempre tiene como estas inquietudes y ella siempre como que va proponiendo estas nuevas directrices de trabajo con las primas. Entonces fue como estudiar el canto, pero más desde la expresión, desde lo más primitivo, o sea, nos fuimos para atrás, nos fuimos a Grecia, a Egipto, a Arabia, y desde los instrumentos más básicos fuimos buscando como sonoridades, y la idea que siempre Cantares fue un viaje, y en conclusión es que el canto siempre fue parte de las culturas, desde las primeras culturas, el canto era una expresión como de todo el pueblo. Entonces, hoy día sigue tan vigente como años anteriores, las sonoridades son similares también, y además que algo que a mí me gustó mucho es que ve el arte, las antiguas culturas siempre vieron el arte como algo integrado. Nunca, cuando uno leía como la escuelita en Grecia o en Roma, nunca se le enseñaba a los niños como ya, tú vas a hacer teatro, tú vas a ser músico. Uno aprendía como el arte de manera integrada. Como vía de expresión también. Exacto. Hoy día las academias tienden como a separar. Y eso me parece como es muy bonito como porque al final es más integral.
Tania, tú con las primas, después de 14 años de desarrollo dentro de la escena, se han ganado un sitial de reconocimiento a nivel nacional que las lleva a plantearse en muchos escenarios muy, muy importantes. Las cuecas de San Bernardo, las juntas de cuequero, el mismo Bar Victoria, que es un lugar como señero para efectos de la cueca. Y también a recorrer Chile. Han estado, normalmente te vemos viajando con las primas. Sí, tenemos la fortuna de siempre, bueno, desde un comienzo las primas, no sé, yo creo que tuvimos una buena estrella en realidad. Tuvimos una muy buena estrella y yo personalmente creo que no podría conocer Chile de la manera que la conozco si no hubiese sido por las primas. Tenemos la fortuna que nos han llamado, ahora estuvimos en Calama, por ejemplo, hace un mes atrás estuvimos en Puerto Aysén. Tenemos esa posibilidad a través de la cueca que es súper complejo, porque el folclore siempre cuesta, o sea, es parte de la música, pero el estilo del folclore es mucho más complejo desarrollarlo en el tema de querer trabajar y vivir de esto, ¿ya? Pero tenemos la fortuna de recorrer distintos rincones. O sea, yo creo que hay pocas regiones o lugares que no hemos estado y tenemos esa fortuna de que nos llamen. Así que yo creo que es como una de las cosas que más le agradezco a las primas. La posibilidad de conocer Chile a través de la música y poder conocer tantas personas, porque no solamente ir a hacer una presentación y te bajas del escenario, a nosotros nos gusta mucho la camaradería. Ahora fuimos a Calama y los chicos que nos conocimos allá, que uno de ellos nos invitó, habló con cultura, después de la tardecita un asadito, fuimos con la familia, entonces eso yo creo que eso es folclore también, y es parte de lo que nos gusta vivir en estos viajes. Porque si hay algo que es como transversal dentro del desarrollo cultural de las pequeñas localidades, es efectivamente las expresiones folclóricas. Y entonces, en este recorrido por Chile, me imagino que la cantidad de conversación y por lo tanto la cantidad de influencias que ustedes han podido recoger, la cantidad de transmisión de patrimonio oral ha sido bastante importante también. Sí. Bueno, a raíz de lo que estábamos conversando hace poco, fuimos a Puerto Aysén. Y allá teníamos que dialogar en las actividades con la Mesa del Folclore, que eran todas estas agrupaciones que hay en todos los lugares, que son las agrupaciones de folclore, que son típicos vestidos todos de chino, de guaso, y hacen como esta cueca más tradicional, que ellos se definen de esa forma. Y nos vieron a nosotros llegar y fue así como, nos dijeron ya, ellos van a bailar, porque bailaban ellos y después tocábamos nosotras en un carro que recorría a Mengual, Mañiguales, distintos lugares, eran como intervenciones en los pueblos. Y andábamos con esta mesa de folclore, que era una gran caravana, pero a nosotros nos miraban como, ¿y no están vestidas de guasa? Así como, ¿y no están vestidas de china? Y como que probamos sonido, y ellos, hasta que nosotros probamos sonido, ellos iban a bailar con sus pistas. Ya. Porque están acostumbrados a bailar las cuecas, así, son bien cuadrados en ese aspecto, ¿ya? Y nos escuchan probar sonido, y se acerca el director al encargado de cultura, y le dice, ¿podemos bailar las cuecas cuando ella las canta? Maravilloso. Y el Cristian quedó súper contento, y porque él, como encargado de cultura, bueno, que tú me imagino que te ves en ese rol también de integrar, ¿cierto? Y al final no hubo música envasada y ellos bailaron mientras las primas cantaban. Qué lindo, así que qué fue lindo. súper bonito. Y en Calama, ahora también fuimos, también llegaron todos. A mí me encanta que la gente vaya con sus vestidos, porque es como tan ceremonial, tan simbólico para ellos, como ir con su mejor percha a bailar cueca. Pero también, pues, también nos dijeron allá, ¿y no se visten de China? Y nosotros no. Perdón. No tenemos vestido de China. Entonces, pero siempre los vestuarios de las primas están como evocando a esta figura de la cantora. O sea, si tenemos vestido, tratamos de usar la manga 3/4 o una falda de basé. Pero claro, ya es mucho más moderno, porque nosotros también nos consideramos cantora del año 2023. Pues. Entonces, no es la foto. O sea, tratamos de salir de esa famosa foto que nos permite dialogar con la gente. Y al final nos ven, nos escuchan y la gente baila y le gustan las primas. Pues así que tenemos esa fortuna de tener esa retribución después verbal de que la gente queda contento al escuchar las primas. Así que eso es lo bonito, al final eso es lo que uno se trae de estos viajes, del lugar donde sea. Eso es lo bonito. Pero principalmente el trayecto de las primas ha sido fuera de Santiago. Ya con los bares yo creo que cada vez menos, porque lo que estábamos hablando, hay una situación compleja con el tema de los honorarios, que perdón que lo mencione, pero también
hay que mencionar las realidades de los artistas Sí, po. y es complejo lograr como dignidad con respecto a los honorarios que se proponen, porque ni siquiera es complejo. O sea, nosotros vamos afuera, nos llaman de un municipio de tal lado y no hay duda con respecto a nuestro trabajo. No hay, o que son mujeres o que les van a bajar los honorarios. Las contratan como agrupación en el Como fondo, con agrupación respeto que y eso nos merece, llaman. Nosotros digamos. también te contaba, creo que hace un par de años ya nosotros dejamos de hacer esta producción en septiembre, como que nosotros estamos como promocionando a las primas, contactando. Los primeros años fue así. O sea, yo le decía a la Leslie, yo era como la PDI, yo tenía que buscar al encargado de cultura, me metía por todas las páginas. La Leslie redactaba una propuesta y empezamos a tratar de ¿Dónde está conquistar el gente, teléfono? claro. Ahí yo llamaba a mesa central de las municipalidades hasta que llegaba con el encargado de cultura. Pero hoy día podemos como disfrutar de esta cosecha, de estos 14 años, y no nos gusta, pero de manera como muy personal lo disfrutábamos como bien gratamente con respecto al trabajo que ha significado. Que nos devuelva como esto, es bonito. Para nosotras es algo totalmente como grato, es muy bonito, como esa retribución que sucede de que nos llamen y nos contraten y que no haya duda como sobre nuestro trabajo principalmente, eso es lo que a uno como que le da gratificación. En este lindo camino del folclore, te has topado también con un rol, con una figura muy patrimonial, que es la figura de la cantora. De la cantora como un elemento más dentro de nuestro acervo cultural folclórico. ¿Qué nos podéis decir de este encuentro con el rol y con la identidad de la cantora también? Tremendo, potente, creo que todavía lo estoy asimilando. Como te decía, cuando empezamos con las primas, nosotros teníamos como esta intención de estudiar a las cantoras, pero nunca tuvimos como un acercamiento real con las cantoras, porque yo creo que para conocer a la cantora para tomar agua hay que ir al río, ¿cierto? Entonces hay que bajar a la fuente. Y nosotros justamente, no porque no quisiéramos, sino porque no teníamos quizás los contactos, las personas por dónde empezar. Hoy en día, hace 2 años atrás, bueno, hace mucho más tiempo, pero me topé con esta figura de la cantora recién hace unos 2 años atrás y creo que la estoy viviendo full hace 1 año atrás. Yeah. Para mí es una tremenda fuente de enseñanza. Creo que hay muchas cosas que yo pensé que sabía, pero en realidad no lo hacía hasta hoy, hasta que conocí a las cantoras. Porque estoy conociendo como el folclore desde lo más puro. Y con las primas siempre hemos tenido esta libertad que también me preguntaba la otra vez con el tema de que el folclore evolucione. ¿Ya? Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que el folclore evolucione, pero creo que para que evolucione hay que conocer la matriz primero, porque cuando uno rompe ese folclore, esa tradición, ahí es lo complejo. Entonces, hoy día yo estoy recién conociendo esa fuente, esa matriz. Ha sido tremendo conocer a las cantoras. De verdad. Debe ser curioso también después de toda esta vuelta que hemos conversado, esta cosa de enfrentarse al folclore urbano desde lo femenino, el encontrarse con un mundo que era muy, muy masculino, muy machista, plantear una tesis, plantear una identidad y después ir a recopilar a las cantoras y darse cuenta de que en el fondo la función de la cantora es una función muy, muy del útero, muy matricial, Materna, sí. muy materna, y que en el fondo es lo que le da la identidad y le da un sustento al folclore dentro de la transmisión oral que es extraordinario. Sí. Yo creo que tiene que ver con las habilidades de lo masculino y lo femenino. Y ahí somos distintos. Entonces hay distintas sensibilidades. Yo creo que tanto en el hombre o en la mujer, los cantores antiguamente, si nos vamos a los chileneros, por ejemplo, que uno siempre escucha historias como los duelos, el canto en la cueca, la rueda, la competitividad que había pero era porque los hombres tienden a tener ese tipo de expresiones. Ya no me refiero a la pelea literalmente, pero las mujeres no, las mujeres tenemos otro rol que siempre es como más apapachar. Las mujeres antiguamente, ¿qué tenían? Como tenían las chinganitas, tenían las comidas, tenían los puestos para que la gente llegara. Entonces, desde antiguamente eran distintas las habilidades de ambos. Y yo creo que se expresaba desde ese lugar. Por eso eran distintos quizás.
Las mujeres no iban a competir a las ruedas, pero las mujeres cantaban, tocaban su guitarra y animaban la fiesta, no estaban compitiendo con la otra cantora, que son como estas historias que uno escucha, como que uno fantasea un poco con esas historias de las cuecas que son bonitas, pero yo creo que hoy día están fuera de contexto también. Yo creo que es una misión también. Hoy día los chiquillos, sobre todo las generaciones nuevas, cuando se hablan de las ruedas, como que a mí me han dicho chiquillas cantoras de Santiago como que los hombres se enojan cuando cantan ella. Entonces yo creo que hoy día que ya son fantasías bonitas, son historias, pero yo creo que hoy día hay que integrar, no hay que ser egoísta, no hay que estar discutiendo, peleando, hay que darle espacio, yo creo, convivir. Hay una cuestión que así desde el prejuicio tal vez, o desde la intuición, que el traspaso de saberes, que es básicamente la forma en la cual se transfiere hasta el día de hoy el folclore, ¿cierto? Esta tradición oral. Cuando estamos hablando de un traspaso de saberes entre hombres, en general, no solamente en el folclore, es como un sígueme y mírame y aprende de lo que yo hago. Claro. Pero en el traspaso de saberes desde lo femenino, y una cuestión que pasa en las machis, ¿cierto? Que pasa en las folcloristas, es una cuestión mucho más de acoger, mucho más de enseñar, mucho más orientada a transmitir, a transferir experiencia y a permitir desde ahí un vuelo propio de quien aprende. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia en particular y como comentábamos, ¿cierto? Con la Chabelita, particularmente, que es un caso dentro de el saber popular y el rol de la cantora a nivel nacional, ¿no? Bueno, justamente cuando estabas planteando la pregunta me fui a esa imagen. La Chabelita aprendió con su papá y los provincianos, estamos hablando del año, ella nació en el 31. Ya. Entonces, a los 14 años, 13 años, ya empezó a aprender folclore, pero no, con los provincianos que eran puros integrantes masculinos. Entonces, ella aprendió, además que era folclore más de la época, justo en esta época en que el folclore era ¿cómo se dice? Era estelar, ¿ya? En Chile, existían locales. O sea, como hoy día puede ser un espectáculo de cumbia, por ejemplo, que es grande, que mueven tremendas masas, en ese tiempo era el folclore. Entonces, claro, la Chabelita, la forma que aprendió, ella tuvo maestros, no tuvo esta referente femenina. Ella, y hoy día, bueno, ella aprendió otras cosas que las cantoras generalmente, porque tiene que haber alguna por ahí, pero generalmente no desarrollan, por ejemplo, como el punteo en la guitarra. Yeah. Eso era más, como se desarrollaba más en los hombres. Y hoy día tú la ves puntear y quedas como... No coincide su edad, y la virtuosidad que tiene para tocar, como que hoy no se la imagina. Y bueno, la rigurosidad de haber aprendido el folclore, como ella, por ejemplo, respeta mucho a los autores. Yeah. Una sílaba que tú le cambies, para ella es cambiar la melodía. Y ella es súper estricta porque es la forma que aprendió. Y que tiene que ver porque ella también se vinculó en esa época con los autores, pues eran todos como parte de un mismo movimiento. Se topó con Valentín Trujillo la otra vez en una premiación y habían tocado en un evento, en un lugar tanto cuando eran más jóvenes. Entonces se reconocen hoy día los cultores de otras áreas que nosotros vemos, ellos todos se conocían porque era de la misma época. La cantora, que es más del campo, le llega por tradición oral. Y en esa tradición oral puede haber una variación porque es como el juego del teléfono. Entonces puede que hoy día te llegue con una variación, una melódica, pero esa es la tradición oral que yo encuentro que tiene... Yo creo que ambas, no sé si escuelas, por así decirlo, tienen un valor tremendo. Yo creo que no pueden competir una con la otra, que yo creo que en general pasa con la academia y el folclore. Con las cuecas pasa lo mismo. Como alguien que es músico, de repente no entienden cómo puede hacer una melodía con una tónica y un dominante sin meterle 10 acordes, que también puede variar con el tema de las cuecas románticas, por ejemplo, que son hartos acordes. Entonces, creo que ambas escuelas son muy significativas y tienen su riqueza, porque en la tradición oral sí se da este fenómeno que yo te traspaso a través de la verbalización o de la historia, te la cuento, te traspaso esta tradición. Entonces, ella, por ejemplo, la Chabelita es muy estricta, pero porque fue su forma de aprender. Entonces, yo creo que hoy día yo escucho a Chabelita, veo a las cantoras en el Maule, por ejemplo, y para mí son ambas tremendas escuelas, y yo como Tania aparte también me pongo en un sitial y veo cómo yo tomo esto y lo
lo utilizo. Y te permite recibirlo, Lo interpreto, procesarlo, claro. interpretarlo. También me doy yo soy como la tercera libertad, como de estas dos expresiones. Entonces, bueno, son tremendas escuelas ambas, pero son distintas, porque la otra es mucho más academicista, más estricta, pero, por ejemplo, en el Maule generalmente las cantoras no se saben los autores. Po. Yo lo digo porque he conversado con ellas y cantan repertorio, pero no, es que a mí me la enseñaron así. Así me la enseñó la Tilita González, por ejemplo, en Putú, en el Maule. Pero claro, no, allá tú vas a Santiago y hoy día sí te dicen, no, este tema es de Luis Bamón, de Clarita Solovera, que fueron los grandes como compositores de la época. Pero yo creo que ambas tienen tremendo valor. Tania, uno de los trabajos que te hemos visto últimamente, que es maravilloso, que ya lo estuvimos conversando en alguna medida con Cristian el día del lanzamiento, con Cristian Mancilla, es la participación en la musicalización y en la grabación del disco de las cuecas de Quintanilla, La Quinta Pata, La Quinta Pata. donde interpretas tú una cueca maravillosa que es Seres de Ensueño. Esta vinculación con Quintanilla, como conversábamos al principio de la entrevista, viene de cuando tú eras niña, antes de que te llegara el folclore, antes de recibir el arte, recibiste el teatro particularmente, y ese fue como tu inicio, ¿no? Quintanilla me llevó al arte. Ya. Yo creo que él fue mi primer maestro. Y te vimos el año pasado retomar las tablas y volver al teatro. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Nerviosa, porque yo estuve en el teatro en la adolescencia, estamos hablando bueno, toda la básica estuvimos para Quintanilla, yo lo conocí cuando llegó al colegio, teníamos 12, 13 años. Y desde ahí, yo incluso no estuve en el teatro, pero siempre participaba, por ejemplo, estuve en Las Perillas, me acuerdo, un año participando. Siempre me tiraba como volver, hasta que logré el último año estar con el profe. La cosa más mágica, que yo creo que yo siempre le digo a la Sol, le digo, todos los caminos llegan a Quinta, al Quinta. Descubrí después que el profe Quinta también estuvo, por ejemplo, con los truqueros participando en un montaje en Lautaro donde los chiquillos fueron músicos de la obra. Entonces, el hecho de que mis amigos también consideraran maestro Quintanilla, yo siento que llegué al lugar correcto. O sea, yo cuando llegué a las cuecas, a este movimiento, creo que digo las personas correctas. Y creo que toda esta situación mágica la hizo el profesor, porque Quintanilla, él como encaminó eso. Yo jamás pensé... O sea, Quintanilla a mí me enseñó a ser valiente por el arte. Y a mí nunca se me va a olvidar porque él, a todos los compañeros de la época, él siempre nos enseñó a luchar por el arte, no tener miedo, incluso estos prejuicios económicos de lo que significa vivir por el arte. Él siempre nos animó a seguir adelante, pero de manera muy profesional. Yo creo que esas son las dos cosas que yo nunca voy a olvidar. El amor al arte, la valentía por el arte y además... No basta solamente con el amor, o sea, el amor yo creo que te lleva a ser profesional también, a dedicarle tiempo, a trabajar en él y a generar como una inquietud también. Eso es lo que yo puedo agradecer del profe, que para mí el legado que tengo hasta el día de hoy. Y volver al teatro fue como reivindicar como todo eso con mayor firmeza y nerviosismo al mismo tiempo, porque yo me desenvuelvo desde el área de la música. Y desde más de folclore, ni siquiera la música académica, yo no estudié música. Y el Cristian Mancilla, por ejemplo, que también fue convocado, nos miramos con Mancilla y estamos además rodeados de tremendos actores renguinos, el Jaime Leiva, el Simón, la Bárbara, también todo el equipo que estaba, el Adrián. Nosotros mirábamos con, ¿qué hacemos acá? Con el Cristian, y nos sometimos y al final pensamos como que en un momento nos relajamos. Y yo me acuerdo que Quintanilla en un momento dijo, los invito a jugar, como juguemos en el teatro. Y eso fue lo que hicimos, porque yo sumaba a Cristian porque estábamos en la misma situación, entonces nos atrevimos a jugar nuevamente en el teatro. Justo en este cambio de folio, como decía Mancilla en la entrevista, que igual vuelven a marcar los procesos. Entonces, y te vuelves a encontrar con los compañeros, hoy día que son profesionales del teatro, pero ellos siempre generosos con nosotros, siempre animándonos. Fue volver a jugar, tener la experiencia y nos encantó. O sea, yo espero que esto siga y porque también estamos homenajeando al maestro. Yo creo que los alumnos siempre deben estar homenajeando a sus maestros. Yo creo que esa es una misión que tenemos todos en el área que sea. Y redescubrirlo también, porque claro. Esto del Hernán, dramaturgo, maestro, profesor, poeta, ¿cierto? Ahora
autor de cuecas. Autor de cuecas. Y también yo creo que Hernán es uno de los investigadores del folclore y de la identidad patrimonial tremendo. O sea, todo el trabajo de décimas que tiene el Hernán es maravilloso. Ahí donde yo, por ejemplo, te decía que hice el nexo. O sea, yo de las cuecas, conocía gente que conocía Quintanilla. Quintanilla escribía en décimas, ocupaba este lenguaje más popular, la copla. Entonces, como que todo coincidió. Y además él es un investigador, poeta, y ocupa, o sea, parte desde la estructura básica, de donde parte todo, que es la historia y la poesía. Porque desde ahí parte todo, po. Desde la historia y la estructura de la poesía, tú puedes incluir una melodía, puedes interpretar, ¿cierto? Yo lo encuentro un tremendo maestro, o sea, yo lo he descubierto, desconocía las cuecas de Quintanilla. Cuando Cristian me dice, hace creo que 2 años atrás, me habla de este trabajo, yo ni siquiera había visto las letras, nada, no tuve acceso al material. Y ahora, bueno, a través del disco dije, wow, como que es un cronista, fue un cronista de la época Quintanilla. Y yo creo que aprovecho de invitar ahí a la gente a que escuche el disco, ¿cierto? Que está en las plataformas. Creo que ningún renguino se queda ajeno a este trabajo, porque él retrata la historia de Rengo. Y los renguinos que somos bien renguinos, yo creo que todos van a sentir orgullo y cercanía al escuchar este trabajo. Así que a mí me generó una emoción tremenda, porque nos topamos con los personajes, nos topamos con las calles de Rengo, algo que es tan cercano. Con los bares. Claro, los bares. O sea, hasta mi mamá me decía, oye, ese bar existía. Yo no lo conocía, pero mi mamá también ese día puso oreja. Entonces, a todos logra emocionar, yo creo, que es un tremendo trabajo. Es un retrato del Rengo antiguo, pero está tan vigente hoy que vale la pena de todas maneras conocerlo. Así que escúchenlo en las redes sociales. Que ya lo saben, lo tienen que escuchar. Tania, ha sido un placer tenerte en Por Amor al Arte, en esta entrevista que finalmente nos viene a completar un poco esta visión respecto de no solamente de los cultores renguinos, de los artistas renguinos, sino que particularmente a lo largo de estos capítulos hemos podido descubrir una generación de artistas, una generación de cultores, una generación de gestores muy linda. Te queremos agradecer tu participación y, bueno, llamarte a despedirte de tu querido público en esta oportunidad. Bueno, muchas gracias, Mariano, en primer lugar, por la invitación, a Rengo Creativo, que están con hartas actividades. Gracias por esta invitación. Yo primero que todo quiero mandar un saludo a los artistas renguinos, porque como bien dices tú, a través de Por Amor al Arte hemos podido conocer estas distintas facetas. Rengo es una ciudad de artistas y es muy conocido Rengo por sus artistas. Siempre conocen a alguien de acá y estamos desarrollando el arte en todos los rincones de Chile, en distintas partes del mundo. Así que primero a ellos mi admiración, el agradecimiento, porque entre las distintas ramas siempre hemos podido conversar y aprender uno del otro. Así que para ustedes el primer saludo, y también a los renguinos, que yo quiero mucho a mi pueblo de Rengo. Soy feliz cada vez que estoy acá y cada vez que, bueno, se dé la posibilidad de estar aquí con las primas y pudiendo animar la fiesta, felices. Así que muchos cariños para toda la gente que va a ver la entrevista, que podrá visitar ahí los canales de difusión de Rengo Creativo. Muchas gracias, Tania. Gracias, Mariano. Gracias por estar aquí con nosotros. Y a todos ustedes, como siempre, dejarlos invitados para el próximo jueves a las 5 de la tarde a una nueva entrevista en Por Amor al Arte. La vida cual seré.